Hay un punto que es muy importante señalar antes de comenzar lo que es el análisis de ejercicios que tengan que ver con la interacción entre partículas cargadas, que se encuentra formalmente como ley de Coulomb. Vamos a comenzar entonces hablando de la naturaleza y el efecto de la interacción entre las partículas cargadas. Y lo primero que se tiene que decir es que este efecto depende de la distancia de separación entre esas cargas. ¿Por qué? Cuando éramos pequeños nos enseñaban que las cargas iguales se repelen mientras que las cargas distintas se atraen. De hecho, en los fenómenos ordinarios que podemos tener con cargas eléctricas a nivel de nuestros laboratorios de enseñanza, sería así. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en los dominios más o en los menores dominios de órdenes de longitud? Como por ejemplo hablemos en los radios atómicos. Estaríamos hablando entonces no de la distancia de un electrón o un protón en el átomo, que con el modelo que estamos utilizando, que es el modelo de Sommerfeld o modelo atómico planetario, nosotros estaríamos hablando del orden de 10 a la menos 10 metros, sino que estamos hablando entonces de que qué pasa si nosotros redujésemos esto aún más, si lo redujésemos 1000 veces, por ejemplo, a hablar de 10 a la menos 13 metros o un poco menos. Estamos hablando en los límites ya de las fuerzas no de naturaleza electrostática, sino nucleares. En estos casos, ¿cómo puede existir un átomo que tenga más de un protón si es que las cargas iguales se repelen? No habría posibilidad de tener núcleos atómicos densos. Estos son posibles porque a estas distancias tan pequeñas como 10 a la menos 13 es mayor una fuerza de atracción que hay entre cargas iguales. Entonces, solamente lo digo para que lo tengamos presente y no repitamos cosas, porque ya están en una universidad, ya deben saber que la naturaleza de la interacción no solamente va a depender del signo de la carga, sino de la distancia que separa esas cargas. Entonces, para distancias iguales o mayores al radio atómico, estamos hablando de que las cargas iguales se repelen y las cargas distintas se atraen. Para distancias menores del radio atómico, que estamos entrando ya en el radio nuclear, entonces las cargas distintas se repelen, las cargas iguales se atraen. El siguiente punto que me gustaría señalar en ese sentido es lo que tiene que ver con el efecto que se percibe por la naturaleza de la interacción, y ya ahora sí hablando única y exclusivamente de la electrostática, que es en los rangos iguales o mayores a la separación del radio atómico, es decir, la distancia que va a haber entre el núcleo atómico y la periferia del átomo donde están orbitando los electrones. En este caso, nosotros vamos a ver que si las cargas son distintas, va a haber una atracción, pero esta atracción se va a manifestar ¿cómo? Se va a manifestar como un acercamiento de las cargas. Lo que quiere decir que si nosotros estamos viendo qué le ocurre a la carga positiva, es que se va a mover hacia la carga negativa. ¿Y qué le ocurre a la carga negativa? Se va a mover hacia la carga positiva. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado al momento de leer un ejercicio, saber qué es lo que se nos está pidiendo, porque aunque estemos dando una información verdadera, no va a servir si no estamos respondiendo específicamente lo que se nos está preguntando. Por ejemplo, si yo tuviese una carga positiva arriba y una carga negativa abajo y yo pregunto, ¿qué le ocurre a la carga negativa? Si la carga negativa está abajo,
ella por atracción electrostática con la carga que está arriba tenderá a subir. Así es que yo digo, bueno, esa carga se va a mover vertical hacia arriba, pero la otra se movería vertical hacia abajo. Entonces, aunque yo diga, no, es que hay una carga que se va a mover vertical hacia abajo, si no es lo que me han preguntado. A mí me han preguntado qué le está ocurriendo a la carga de abajo. Esa se va a mover vertical hacia arriba, la carga de arriba se va a mover vertical hacia abajo. Entonces tengo que responder lo que se me está preguntando. Y en este sentido, todo nuestro análisis va a ser en base a una de las cargas que pueda haber en la distribución, porque puede haber más de dos cargas. Los fenómenos eléctricos suceden en un mínimo de dos cargas, pero pueden haber muchísimas más. Entonces, la ley de Coulomb, que es lo que vamos a estar examinando prontamente, establece pues una medida de la interacción entre dos o más cargas. Para eso entonces tenemos que recordar toda la teoría que tiene que ver con vectores, porque la interacción no es otra cosa que la fuerza que va a haber sobre una de esas cargas en virtud de todas las demás de la distribución que estén alrededor. Y entonces va a valer, como vale siempre que trabajamos con vectores, el principio de superposición. En este sentido, les recuerdo, el principio de superposición establece que la interacción total sobre una de esas cargas va a ser igual a la suma de las interacciones. Vamos a poner, por ejemplo, que yo tuviese o que yo quisiese ver cuál va a ser el efecto sobre una carga que yo tengo en un punto determinado del plano cartesiano por una que se encuentra a su derecha y otra que se encuentra hacia arriba de ella, ¿verdad? Yo tendría, por ejemplo, si las tres cargas son positivas, quiere decir que va a haber dos casos de repulsión. Vamos a suponer que yo tenga la carga sobre la que yo quiero hacer la medición es la carga que está en un centro de plano cartesiano, vamos a decirlo así, y quiero saber hacia dónde va a ir esa en la que yo voy a medir la interacción total por la que está a su derecha. Bueno, como hay una repulsión, ella no va a acercarse a la que está a su derecha, sino que iría en el sentido contrario, se movería hacia la izquierda. Mientras que la que está hacia arriba, como también fuera del mismo signo positivo, también le produciría una repulsión. Pero entonces nosotros tenemos que ver lo que le va a pasar a esa en la que estamos midiendo, que es la que estamos diciendo que está en el centro de coordenadas cartesianas. Y entonces estaría que en lugar de unirse con la que está arriba, como son del mismo signo, se van a repeler y ella iría hacia abajo. Entonces, al comenzar, lo primero que hay que hacer es hacer un pequeño diagrama de fuerzas y establecer en este caso, bueno, si hay una hacia arriba y hay una hacia la derecha, pero todas son positivas, va a haber fenómeno de repulsión tanto con la de la derecha como con la de arriba, por lo tanto se va a mover hacia la izquierda y hacia abajo. Y yo sé que la interacción tiene que estar en lo que vendría siendo un tercer cuadrante, porque está hacia la izquierda y está hacia abajo, y eso matemáticamente corresponde con un tercer cuadrante. Entonces, es lo primero que hay que hacer antes de comenzar a hacer cualquier cálculo, tener una idea de por dónde debe salirnos la fuerza para no estar analizando sin sentido. Tenemos que acostumbrarnos a eso. En física, los números nos tienen que dar no solamente una idea del tamaño de una interacción, sino también de dónde aplica esa interacción, es decir, de qué efectos pueden haber sobre esa carga que estamos viendo en virtud de todas las demás que estén en la distribución. Entonces, es lo primero que quería que supiésemos hoy. Vamos a aplicar el principio de superposición, es decir, el resultado final va a ser la suma en todas las direcciones que haya. En este caso vamos a estar trabajando en planos. Entonces, la suma de la vertical con la horizontal. Pero además, la naturaleza va a definir el efecto que va a haber, que puede ser de acercamiento o de alejamiento, como en el ejemplo que hemos dado.